Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a la clase número 2. El día de hoy vamos a ver la norma ISO 9001-2015. Estoy seguro que muchos la han escuchado, la norma relacionada a los temas de calidad. Vamos a empezar repasando qué son las normas ISO. Son una herramienta que sirve para uniformar la evaluación de los sistemas de administración de la calidad a nivel internacional. Estas normas ofrecen conceptos, modelos y guías que ayudan a garantizar los requisitos externos de la calidad. Además, permiten que otras organizaciones puedan revisar y certificar que los sistemas cumplen con esas normas. Entonces, por ejemplo, si una empresa en Costa Rica quiere exportar productos a Europa, es muy probable que les exijan estar certificados bajo esta norma ISO, como la ISO 9001, para garantizar que sus procesos cumplen estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Eh, Aquí tal vez para ampliar un poco más con respecto a la ISO, eh, son normas técnicas internacionales que se reconocen en todo el mundo, cumplen con ese criterio de ser estándar para que apliquen por igual en todo lado, establecen procedimientos y directrices para homogeneizar lenguajes y bases técnicas y ayudan a seleccionar y mejorar procesos, a reducir riesgos, aumentar la confianza en las organizaciones y ser un sello de calidad, un sello diferenciador que utilicen las empresas como medio para competir. Aquí tenemos en este diagrama un sistema de gestión de la calidad. Todo empieza con los requisitos del cliente. Todo entendimiento de proceso empieza acá con los requisitos del cliente que pasan luego a la organización y esa organización debe gestionar los recursos, planificar, elaborar el producto o preparar el servicio y luego medir y analizar para mejorar continuamente. Entonces, el ciclo busca cerrar el círculo de requisitos a satisfacción, una y otra vez, una y otra vez. No basta con hacerlo una vez bien, sino que es continuo. ¿Qué significa eso? Eh, bueno, es una organización eh, no gubernamental, no es de ningún gobierno, que reúne a más de 130 países, o sea, es parte de más de 130 países. Fue fundada en 47, se encarga de desarrollar las normas internacionales y es importante entender que ISO no garantiza directamente la calidad de un producto, sino que proporciona las herramientas para que a través de auditorías externas se asegure que los procesos cumplen los estándares. Entonces, en especial, la norma ISO 9001 es un método de trabajo que busca garantizar la calidad y la satisfacción del cliente. Entonces, siempre está relacionada a temas de calidad y la calidad, obviamente, tiene que ver con cumplir con la satisfacción del cliente. Por eso es tan importante y por eso se le llama una norma de calidad. ¿Por qué ISO? ¿Por qué utilizamos ISO? Porque agregan valor a cualquier operación. O sea, no es nada más un trabajo ahí adicional que se le hace a los trabajos solo por cumplir, por decir soy ISO, sino que realmente mejoran la operativa. Segundo, ayudan a que los productos y servicios sean más seguros y más eficientes. Busca, por lo tanto, que la empresa sea más productiva y que todo cumpla, que no hayan errores, o busque minimizar errores, que asegure que lo que sale a la calle lleva no conformidades, etcétera. Y porque también establece condiciones de operación que permiten programas de mejoramiento. Entonces, ayuda a tener la información que se requiere para poder mejorar. Y cuarto, porque aporta disciplina para implementar mejoras. Entonces, la empresa se vuelve mejor para menos resistente al cambio y siempre está buscando formas de mejorar. Entonces, un ejemplo práctico, una empresa de transporte que aplica ISO puede reducir accidentes y mejorar puntualidad, por ejemplo, porque sigue procedimientos estandarizados y busca la mejora continua. Entonces, se va a analizar todos los procesos, se va a cumplir con la documentación, se va a cumplir con el mantenimiento, se van a cumplir los plazos, se van a seguir las rutas, todo va a estar bien planificado y va a ayudar a que algo que uno creería que no requiere o uno pensaría no es tanta ciencia, no, sí hay ciencia en
poder tener una flotilla de camiones o una flotilla de buses, por ejemplo. Principios de gestión de la calidad. Aquí podemos ver los principios básicos de la gestión de la calidad que están en la familia de la ISO 9000. Entre ellos están el liderazgo, la participación del personal, el enfoque cliente, la mejora continua, la toma de decisiones basada en hechos o basada en datos, y las relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores. Estos principios todos en conjunto son la base para construir un sistema sólido de calidad. Y entonces la ISO nos lleva a cumplir diferentes puntos relacionados a todo esto. Por ejemplo, si una empresa no involucra a su personal en las decisiones de calidad o los procesos, van a poder fallar por esto, digamos, porque puede ser que los colaboradores sean quienes tienen una solución o que entiendan por qué está ocurriendo algún error. Es necesario que la gente participe en las ideas, en las lluvias de ideas, en los caguas, para ayudar a cumplir los objetivos de calidad. Entonces, así con cada uno de estos puntos uno puede sacar algún ejemplo. Uno de los principios que a mí me gusta más de la calidad, y este siempre me lo sé de memoria, es la toma de decisiones basada en hechos o basada en datos. Y hay una frase que yo siempre la digo que porque se la leí a Edward Deming, que dice algo así como toda toda afirmación sin datos es solo un comentario más, es solo una opinión más. Entonces, una afirmación que no tiene datos es solo un comentario más. Yo puedo decir, es que estamos teniendo mucho desperdicio. ¿Cuánto es mucho desperdicio? Ah, no sé, solo una opinión más. De momento es una opinión. Hasta que yo puedo demostrar con datos, ya es una afirmación correcta. Sistema de calidad. Eh, Aquí podemos ver la pirámide documental de un sistema de calidad. Ya habíamos adelantado un poco de esto la semana pasada. Tenemos en la punta de la pirámide el manual de calidad, que ya incluye la política, objetivo, procesos de la organización. Eso está en el top de la pirámide. Luego lo siguen los procedimientos, que son ya el paso a paso de los manuales, de los procesos, los instructivos, el cómo de los procedimientos, ya algo más detallado. Y abajo los formatos y los registros, tanto los que se documentan como los que están básicos, que son los que son la base de la pirámide del sistema de gestión de calidad. Y esto parte del hecho de que todo se debe establecer, documentar e implantar de forma efectiva. Si vamos a crear un nuevo proceso, por ejemplo, tiene que estar bien documentado, no puede ser nada más que, digamos, ahora vamos a trabajar de esta forma y ya, porque los que estamos ahora, después no van a estar, van a llegar nuevos, el proceso, la empresa crece, hay que capacitar nuevos, todo ese tipo de cosas se ven afectadas si no tenemos documentación adecuada. Además, cuando nos auditan o cuando un proveedor, un cliente nos dice, queremos ver cómo hacen su producto, lo primero que nos van a pedir es que tengamos todo documentado. Si no tenemos un procedimiento de revisión, por ejemplo, de control de calidad documentado, el cliente va a decir, no, ustedes no tienen evidencia, no hay registros, no hay nada de que ustedes realmente estén validando la calidad. Entonces, de ahí que el sistema de calidad es importante cumplir con todo el tema de documentación, todo el control de documentación. Eh, Aquí observamos las 10 cláusulas que conforman la estructura de ISO 9001-2015, tomadas del anexo. Empiezan desde el alcance, las referencias normativas, definiciones, aspectos estratégicos, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y finalmente la mejora. Y esta estructura lo que busca es estandarizar, o sea, que se trabaje igual en la forma en la que se redactan las normas de sistemas de gestión. Siempre va a aplicar eso para las diferentes normas. Y vamos a ver, aquí en la Filmina 10 tenemos eh, el ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que primero lo que se hace, o lo que se hace es analizar el contexto de la organización, cómo estamos, diagnosticar en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué sí estamos cumpliendo lo que nos pide la ISO, en qué no. La ISO tiene muchos debes y muchos puedes, que los debes son obligatorios, o sea, debe de hacer tal cosa, dice el documento, y los puedes como recomendaciones de buenas prácticas que no son obligatorias,
pero que las empresas deberían de tomar como buena práctica para operar aún mejor. Eh, Después ya planificar qué se va a hacer. Eh, Ahí se da liderazgo y se da apoyo, ya después se va a ejecutar la operación. Después de planificar y ejecutar la operación, viene la parte de evaluar el desempeño, verificar que todo está, y finalmente ya se mejora y vuelve a empezar. Entonces va a ser un ciclo de mejora. Un ejemplo sería una empresa que planifica mejor la atención de cliente. Entonces implementa una capacitación, mide con encuestas de satisfacción y ya con base a los resultados toma acciones para mejorar aún más. Los mismos clientes nos dicen en qué estamos bien o en qué estamos mal y eso se toma como insumo para mejorar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Todo bien. Ok, continuamos. Introducción. Y vamos a ver, esta filmina lo que nos dice o habla sobre la adopción de un sistema de gestión de la calidad como una decisión estratégica. O sea, al final, cuando una empresa decide, vamos a implementar una ISO, lo cual no es obligatorio para todas las empresas, pero cuando una empresa lo hace, parte de un tema estratégico, ya sea para competir, porque nuestra competencia no lo tiene, o porque nuestra competencia sí lo tiene, o porque nos lo pide nuestro cliente. Entonces es un tema de estrategia. Nos dice que puede ayudar a una organización a mejorar su desempeño global y a brindar bases sólidas para desarrollo sostenible, que es parte de lo que se busca. Entre los principales beneficios de implementar la ISO está la capacidad de cumplir requisitos, porque puede ser que nuestro cliente, especialmente cuando se busca el mercado europeo, nos pida ciertos requisitos y no nos va a aceptar que llegue el producto sin el cumplimiento de esos requisitos. Eh, Aumentar la satisfacción del cliente, porque ciertamente vamos a mejorar la calidad y eso se va a poder medir. Abordar riesgos, evitar que nos pasen cosas malas o tratar de prevenirlos lo más posible y demostrar conformidad, o sea, el cumplimiento de requisitos que el cliente espera. Aquí están los principios que vienen en la ISO 9000-2000. Aquí vienen los principios que están los que veíamos anteriormente: el enfoque del cliente, enfoque del sistema para la administración, mejoramiento continuo, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, toma de decisiones basada en hechos, enfoque del proceso, involucramiento del personal y liderazgo. Entonces, en esto se basa la ISO 9000, que ahí está la ISO 9001-2015, que es la de calidad. Vamos a ver eh, un poco sobre los principios y diferentes puntos relacionados. Entonces, el enfoque en procesos. Todo proceso, siempre que partimos de que hay operaciones en una empresa y independientemente del tipo de empresa en el que trabajemos, siempre van a existir los procesos, siempre están. Otra cosa es que la gestión los vea realmente, pero los procesos siempre están. Entonces, todo proceso tiene entradas y tiene salidas. Para que ocurran esas entradas, tiene que haber una fuente de las entradas, que pueden ser procesos previos, o puede ser algún proveedor, por ejemplo, o el mismo cliente cuando nos da algún insumo para que se sirve como entrada, para que ocurra una serie de actividades que componen el proceso y que transforman las entradas en una salida. Ejemplo muy sencillo: eh, una panadería, fuentes de entradas, entran del proveedor, entran huevos, leche, harina, mantequilla, azúcar. Entonces, las fuentes son los distintos proveedores, por ejemplo. Las entradas, la materia prima que entra. Las actividades serían todos los pasos que ocurren para crear pan. Las salidas, los diferentes tipos de pan o galletas. Y receptores de las salidas,
el cliente o clientes o tipos de diferentes de clientes que compran o que adquieren el producto. De igual forma para cualquier servicio. Ejemplo, un banco, entradas, fuente de las entradas, el cliente, porque da información, pero también, por ejemplo, la SUGEF da cierta información crediticia. Entonces, entradas, que la cédula, que la solicitud, el formulario de solicitud, el formulario KIC, que es de conozca a su cliente, el récord crediticio de las personas, que eso le da a la SUGEF, la orden patronal que la da a la caja, actividades, de todas las actividades que ocurren para consultar al cliente, para analizar si se le puede dar un préstamo o no, salida, el resultado del préstamo, aprobado o no aprobado, pero eso es una salida, y receptor de la salida, el cliente que está esperando un resultado. Entonces, el enfoque en procesos lo que busca es analizar esto eh, para buscarle las mejoras, para que siempre esté pensado en que esto también se interrelaciona con otros procesos y debemos buscarle cómo solucionar o cómo mejorar a los diferentes puntos relacionados a. Entonces, cuando hablamos de un enfoque en procesos, yo tengo que saber que me importa la fuente de las entradas y me importa el receptor de las salidas. No es solo lo que yo hago, no es solo mi actividad, sino tengo que estar seguro de quién me da la entrada para que ocurran las actividades y que lo que salga de mi trabajo puede ser la entrada de otro proceso. Por ejemplo, puede que mi proceso sea producir y yo digo, listo, ya terminé. Pero no, o sea, el producto tiene que llegarle bien a bodega, porque si no le llega bien a bodega, bodega no le va a poder luego servir a despacho o a ventas, ¿verdad? A quien aplique. Entonces, a tomar en cuenta. Aquí, bueno, repite lo del ciclo planificar, hacer, verificar, actuar que veíamos anteriormente, que se establecen los objetivos, qué es lo que se quiere, se implementa lo que se planificó, se verifican los resultados y se toman acciones para mejorar el desempeño. Y vuelve a empezar, se vuelve a planificar, se vuelve a hacer, se verifica y se actúa con respecto a los resultados que se obtienen. Requisitos. Estas primeras cláusulas son básicas y se aplican a toda la familia ISO. Entonces está el objeto y campo de aplicación, que es donde vamos a. Bueno, aquí están repetidas. Está el objeto y campo de aplicación y los términos y definiciones. Y aquí se establece el marco inicial que cualquier organización debe comprender antes de poder implementar un sistema. Los requisitos de la ISO, los requisitos de un sistema de gestión de calidad que contiene la ISO 9001. Entonces, vamos a ver ahora los diferentes requisitos que ya vienen y el número de los apartados como vienen en la ISO. Entonces, tenemos en el capítulo 4, en el apartado 4, contexto de la organización. Y vienen aquí los diferentes títulos, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. No vamos a leerlos acá, sino que vamos a pasar a ver el 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. Toda empresa, bueno, la organización cuando quiere cumplir con la ISO y en este primer apartado, debe identificar cuáles, y eso es un tiene que hacerlo, debe identificar cuáles son las cuestiones externas e internas que afectan su propósito y su estrategia. Esto implica hacer análisis de factores como los clientes, analizar proveedores, analizar empleados, gobierno, el entorno social, el entorno ambiental, entre otros. Y con base en esto se determina cómo esos factores influyen en los resultados de calidad. Ejemplo, una empresa de alimentos que debe tomar en cuenta no solo a sus clientes, sino también temas de regulaciones sanitarias, solo del Ministerio de Salud, que la competencia, las tendencias de consumo saludable, la parte ambiental, ¿verdad? Entonces, una empresa en su estrategia no está pensando solo en el cliente, sino que hay más contexto, más cosas que entran a participar. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, sea de un proceso o de un proyecto,
son todos aquellos que tienen algo que ver, que cuando se hace un cambio o cuando se implementa algo, le importa, tiene algo que ver. Entonces, eh, aquí la norma nos pide identificar quiénes son y qué requisitos tienen. Y estas partes interesadas pueden ser clientes, proveedores, los empleados, accionistas, incluso la gente de la comunidad, por ejemplo, la gente de la municipalidad, los entes reguladores. Toda organización debe hacer seguimiento y revisión periódica de las expectativas que tienen para asegurar que su sistema de gestión de calidad sigue siendo pertinente, porque en el tiempo podría cambiar de acuerdo a las necesidades que tienen las partes interesadas. Hasta acá la norma va muy, ¿cómo decirlo? Muy administrativa o muy en papel, aunque no sea mentira, y si es importante esto, aquí todavía no se ha hecho algún cambio en la empresa. Es primero identificar, tener bien clarito el contexto. Continuamos. 4.3. Determinación del alcance de gestión de calidad. Esta cláusula lo que pide a la organización es definir los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien diga, quiero implementar la ISO 9001 solo al departamento de compras. Y entonces yo podría empezar con el departamento de compras y luego pasarme a todos los demás. Primero para empezar a implementar a ver si realmente me funciona o no. Porque tal vez hacerlo en toda la empresa me sale más caro, o me toma más tiempo, o no tengo el personal para implementarlo y demás. Entonces, esto es una forma de implementarlo. O bien la empresa dice, no, tiene que ser todo, 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 todo. Entonces, bueno, todo es todo, pero ese alcance de aplicabilidad se delimita. Ok. Y el 4.4 habla sobre el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Entonces, eh, aquí se establece que la organización debe implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad. Entonces, incluyen los procesos, interacciones y la información documentaria necesaria. La idea de esto es que se tenga claridad de las entradas, procesos, salidas. Aquí, por ejemplo, uno puede hacer el diagrama SIPO que veíamos anteriormente o similar a este que tenemos acá, que nos define SIPO, que es suppliers, que son los proveedores, ins, que son las entradas, process, que es el proceso, eh, outs, de salidas, y customer, de clientes. Entonces, el diagrama SIPO es precisamente esto, tener establecido bien claro cuál es el proceso. Ya aquí delimitamos un alcance en 4.3, ya sabemos a cuáles aplica, ok, qué contiene y de qué se compone ese proceso que aplica. Básicamente es eso. Entonces, tener la información, la documentación de esto claro. Por ejemplo, en un proceso de compras, volviendo al caso, las entradas son materiales, el proceso es la gestión de proveedores y adquisiciones y la salida es el material recibido. Entonces uno define bien, van a haber un montón de procesos, pero hay que tener bien claro, bien documentado de qué se componen, cuáles son esos procesos de apoyo, cuáles no, la clasificación. O sea, aquí viene toda una parte y aquí esta documentación de la oficina obviamente no es todo lo que viene en la ISO es aún más grande, tiene todo un detalle, hay que estudiarlo bien para poderla implementar. Básicamente, cuando se hace una auditoría, llegan a revisar punto por punto. 4.4.1 dice, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Ok, entonces la empresa va a tener que demostrar cómo está cumpliendo ese punto, porque dice debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad. Entonces, bueno, tienen que evidenciar que estableció, ok, ¿dónde dice que hay un sistema de gestión de calidad? ¿Dónde está el manual de calidad? ¿Dónde están los documentos que evidencian que se está implementando, que se está manteniendo? ¿Dónde se evidencia que hay mejora continua? Entonces, al final son un montón de evidencias que nos dicen si se está cumpliendo o bien se está cumpliendo parcial y le dan un tiempo a la empresa para que lo solucione, etcétera. Y así con cada uno, ¿no? Vamos a ver todo el punto. Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a la ISO? ¿Todo bien?
Ok, continuamos. 5. Liderazgo. Aquí empiezan ya a hacerse más cosas, porque al inicio es como muy estratégica, al inicio de la ISO y todo lo que se tiene que lograr y todo, es como muy del equipo y muy de escritorio, muy de sentarse a planear. Aquí vienen ya otros temas, que son el apartado 5 o el capítulo 5 y viene 5.1, liderazgo y compromiso, política, roles. Aquí empezamos ya a planificar para hacer. Entonces, tenemos liderazgo y compromiso. Eh, Aquí lo que indica es que no va a existir, no es posible implementar un sistema de gestión de calidad si la alta dirección, y así lo mencionan ahí, la palabra o la frase alta dirección, si la alta dirección no demuestra liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de la calidad. O sea, tiene que venir de arriba, porque si nada más se hace porque es que nos los pidió un cliente, entonces la gerencia de calidad se le ocurrió que vamos a hacer la ISO, pero y la vamos a implementar para toda la empresa. Pero si la alta gerencia no está casado con eso, no va a ocurrir. Es un completo fallo. Entonces, en particular se destaca el enfoque al cliente. Aquí hay que tener bien clarito que el enfoque cliente es, trabajamos para el cliente, para cumplir bien al cliente, sea interno o sea externo. Eh, y hay que asegurar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios, que se consideran riesgos, oportunidades y que siempre se busca aumentar la satisfacción del cliente. A eso apunta, pero tiene que haber un liderazgo, tiene que haber la alta gerencia debe demostrar, debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Entonces, cuando evalúan esto, tiene que haber evidencia de dónde lo publicó, que la minuta de cuando dijeron que iban a ayudar al sistema de calidad, las reuniones que tienen, cómo demuestra, dónde está la firma, o sea, todo donde la alta dirección demuestra que hay un compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad. Y también dice aquí que el enfoque al cliente, que la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentos aplicables. Entonces, igual cada empresa va a ir a buscar para cada punto cómo lo cumple, cómo tenemos evidencia. A veces hay mucho tema de interpretación porque va a depender mucho del tipo de empresa y todo, pero la empresa que se quiere certificar tiene que buscar eh, todos estos debes y asegurarse de cumplirlos o tener evidencia de cómo los cumplen. Ya también la auditoría les dirá, bueno, lo cumplen pero parcial, tienen que solucionarle algo. Política. La política de calidad es responsabilidad de la alta dirección, aunque está bien, puede que la redacte un área de proyectos que se encargue, o el área de calidad, digamos, pero quien es responsable de la política es la alta dirección. O sea, se establece, se implementa y se mantiene actualizada. Básicamente la política es una redacción, no es algo tan extenso, no es un documento, 50 páginas, puede ser una página, pero la política dice eh, ese compromiso de la empresa con respecto a la calidad y la política tiene que comunicarse, entonces tiene que estar disponible y mantener la información, mantenerse como información documentada, entonces tiene que estar así, documentada en algún lado, pero tiene que comunicarse, todo el mundo tiene que conocer la política y debe estar disponible para las partes interesadas pertinentes. Entonces, que si un cliente quiere confirmar que su proveedor tiene, entonces va y busca y tiene, está al acceso de proveedores, de auditores del proceso interno como tal. Y es una evidencia, es un debe que tiene que cumplirse para la ISO. 5.3. Los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección también debe asegurarse de que todos los roles relacionados con el sistema de gestión de calidad estén claramente definidos y comunicados. Todos, a quién le toca qué. Esto tiene que estar escrito, tiene que estar documentado eh, y garantizarse que los procesos generan los resultados previstos. Que haya retroalimentación también hacia la dirección, porque puede que la dirección no esté actuando bien y que se promueva el enfoque al cliente.
en toda la dirección. Recordar siempre ese enfoque al cliente, que es hago las cosas para un cliente, sea interno o sea externo. Siempre ese es el enfoque al cliente que debería de tenerse en cualquier empresa. Que si yo estoy preparando tortillas en una soda y no se las doy yo directamente al cliente, sino que se la doy a la que arma el pinto, ese es mi cliente y yo tengo que servirle bien. O sea, y no es un tema de servirle porque me cae bien o no, no, es que si yo le hago mal las tortillas o si yo me atraso con las tortillas, el pinto sale tarde, el pinto, y entonces hay una cadena de una secuencia ahí que se ve afectada. Así con cualquier tipo de proceso. Eso es un ejemplo muy sencillo, pero así aplica para todo. Luego viene la planificación, el capítulo de planificación. Eh, Incluye los apartados que vienen acá, las acciones para abordar riesgos, oportunidades, objetivos de la calidad, planificación, los cambios. Y la norma lo que pide es pensar de manera anticipada y organizada, o sea, que haya un plan para todo y que no nos agarre desprevenidos. Entonces, 6.1 habla sobre las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eh, Aquí lo que se pide es que al planificar el sistema de gestión de calidad se identifiquen riesgos y oportunidades también, porque van a haber cosas que podrían salir mal, pero también hay oportunidades de muchas cosas que tal vez no están saliendo bien, pero que van a salir mejor después de la norma. Entonces, incluye asegurar resultados, aumentar efectos positivos, prevenir efectos no deseados y lograr la mejora. Además, se deben integrar esas acciones en los procesos y evaluar su eficacia, o sea, que se está logrando. Vean que es curioso porque lo que yo les digo, la norma pasa con puros debes. Por ejemplo, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y siempre hace referencias a otros apartados. Y los requisitos referidos al apartado 4.2, determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Muchos de los apartados se relacionan entre sí. Entonces, si recordamos el 4.1 y 4.2, hablaban sobre el compromiso y sobre la comprensión de las necesidades. Y aquí dice que es la planificación. Entonces, bueno, parte de en esa relación con los apartados, asegurar que se abordan los riesgos y las oportunidades. Igual, la organización debe planificar acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Entonces, igual la evidencia, ¿dónde está el plan de acción para poder abordar estos riesgos? Por ejemplo, 6.2, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Entonces, eh, aquí la organización debe establecer los objetivos que sean medibles, que sean coherentes con la política de calidad, que sean, ojalá es más, específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. Debe planificar también cómo los va a alcanzar, esos objetivos de reducir los reprocesos en tanto por ciento, de mejorar las entregas, de evitar errores, todo eso que se planifica, tiene que definir cómo lo va a alcanzar, definiendo qué se va a hacer para alcanzarlo, cuáles recursos se necesitan, quién va a ser el responsable, cuándo se van a cumplir y cómo se va a evaluar los resultados para ver si estamos cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, un objetivo puede ser reducir en un 10% las devoluciones de productos defectuosos en un año, asignando responsable y midiendo los avances trimestralmente. Entonces, bueno, queremos que en el próximo año se reduzca un 10%, entonces vamos a poderlo medir. Es algo que se puede cuantificar y se tiene que, porque luego va a ser también una evidencia de que se están haciendo mejoras, de que se están implementando y que se está cumpliendo con la norma. Luego, planificación de los cambios. Eh, Cuando se realizan cambios en un sistema de gestión de calidad, estos tienen que planificarse adecuadamente, o sea, tienen que haber, los cambios no deberían darse nada más de golpe, sino que deberían de planearse lo mayor posible para evitar resistencia al cambio, para que todo fluya mejor. Entonces, la organización debe considerar el propósito de los cambios, las posibles consecuencias, la disponibilidad de recursos, asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Entonces, vamos a ver, si una empresa decide cambiar el software de calidad, o no tenía, digamos que solo tenía Excel y ahora van a adquirir uno, debe planificar la capacitación del personal,
el tiempo de transición, el llenado de los datos de la herramienta, eh, los recursos necesarios para no afectar la producción, por ejemplo. Entonces, todo esto es parte de la planificación de los cambios. Hasta acá ya hemos visto eh, los diferentes puntos relacionados desde el contexto de la organización, que partimos del hecho de que se hace un tipo de diagnóstico de cómo está la empresa, tienen que cumplir los puntos de liderazgo, aquí donde la empresa se casa y define los roles, y la alta gerencia se casa con la idea, y viene la planificación, cómo vamos a abordar los diferentes objetivos de calidad, riesgos y cambios. Ahora, el apoyo. Eh, son los elementos que permiten que el sistema de gestión de la calidad funcione correctamente. Se requiere este apoyo. Aquí se consideran recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y la información documentada. Entonces vamos a ver esos puntos. Empezamos por recursos. La norma nos indica que la organización debe identificar y proveer los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad. Aquí debemos considerar tanto los recursos internos como los que se necesitan de proveedores externos. Ejemplo, si una fábrica necesita calibrar máquinas, por ejemplo, debe contar con los técnicos internos, pero en algunos casos va a recurrir a un proveedor externo. Entonces, ¿qué ocupamos de la alta gerencia? Que pague, básicamente, que dé la plata, que se asigne el presupuesto para poder hacer estos pagos, ¿verdad? Porque si la alta gerencia no pone la plata, no vamos a poder calibrar, y si no calibramos, vamos a seguir con el error que tenemos de, de que las bolsas salen con pesos que no son, etcétera, etcétera. Todo lo que podría ocurrir que a nivel técnico está mal. Entonces, contar con los recursos. O bien, ocupamos comprar una máquina nueva o una van transportadora para ser más rápidos, o un sistema o espacio en la nube, o lo que ocupamos para poder implementar el sistema de gestión. Luego, eh, personas, en el 7.1.2, es que un recurso clave son las personas, claramente. Entonces, la organización debe asegurarse de tener el personal suficiente y las competencias necesarias para ejecutar y controlar los procesos de manera eficaz. No se vale tener un proceso ahí documentado, pero no hay nadie que se encarga de ejecutarlo. Entonces, ahí es donde entra. Por ejemplo, no es suficiente tener a alguien operando una máquina, sino que esa persona debe estar capacitada para detectar también anomalías y actuar frente a ellas. Entonces, parte de también la capacitación. La infraestructura, la empresa tiene que contar con este recurso, y la norma establece que la organización debe proporcionar y mantener los edificios, los equipos, el transporte y la tecnología de información que se requiere para garantizar la conformidad del producto o servicio. Entonces, viene todo hablando de los recursos y qué tienen en común todos estos recursos que cuestan plata. Entonces, y que estén trabajando bien también cuesta plata. Entonces, ese apoyo se necesita. Sobre el ambiente para la operación de los procesos, eh, es importante que el ambiente de trabajo cumpla con las condiciones para eh, y puede incluir factores sociales, psicológicos, físicos. Un ambiente adecuado es esencial para que todas las operaciones funcionen bien. Si no se provee el espacio, el ambiente requerido, las condiciones requeridas, no se puede trabajar bien. Por ejemplo, un área de producción con mala iluminación o con exceso de ruido puede afectar tanto la calidad del producto como de la salud del trabajador, o al revés, afecta la salud del trabajador y por ende el trabajador se equivoca y afecta el producto. Entonces, es algo importante tomar en cuenta, además de que hay normas de salud, del Ministerio de Trabajo y demás que nos hace cumplir con eso, y también tener la ISO nos ayuda y todo bien documentado ayuda también a cumplir esos puntos. Tener también los recursos de seguimiento y medición. Eh, Vamos a ver, para que se asegure la calidad, ¿verdad? Se debe proporcionar los recursos que hablábamos anteriormente.
pero también estos que son para seguimiento y medición de los procesos y productos. Entonces, todo lo que sea necesario para poder asegurar la trazabilidad, las mediciones, los registros, software o herramientas, que el PRA, que el micrómetro, etcétera, lo que vayamos a necesitar. Y luego viene el tema de competencia o de conocimientos, que aquí es donde la norma señala que la organización debe asegurarse de que las personas sean competentes. O sea, que cuando hablamos de competentes no es de que quieran competir, sino de que realmente cumplan con el requisito técnico de conocimientos para el trabajo que realizan. Entonces, también aquí entra talento humano en todo el tema de contratación, de cómo nos aseguramos que las personas que hacen ciertas tareas realmente son competentes para hacerlas, y la empresa puede evidenciar esto para cumplir con este punto de la norma. Entonces, con respecto a la competencia, eh, la norma señala que la organización debe asegurarse de que las personas sean competentes para el trabajo que realizan. Y esto se logra mediante educación, formación o experiencia. O sea, ya contratamos a alguien que venía así, tenemos el currículum y todo, y eso lo piden como evidencia, tener los currículums de la gente que contrataron, y sí, que tal persona llevó el técnico de IPEA, entonces puede ser supervisor, tal persona llevó, no sé, un técnico de línea y puede ser el de mantenimiento, y así. Entonces la evidencia de que la gente que está trabajando es competente para el puesto, por ejemplo. Eh, o puede ser formación, puede ser que la empresa evidencie. Vean, no formamos, no lo contratamos formado, pero le dimos un curso o lo capacitamos, etcétera. O bien, experiencia, puede que también tengamos una persona que no estudió y así, pero tiene 15 años de experiencia como montacarguista en otras empresas. Entonces lo contratamos por la experiencia. Pero tenemos la evidencia de que la persona es competente para su puesto. Y tenemos también acá toma de conciencia, que la norma nos recuerda que no basta con tener procesos o procedimientos documentados, sino que las personas deben estar realmente conscientes de su rol dentro del sistema de gestión de calidad. ¿Y cómo lo, cómo lo, cómo lo miden? O sea, lo miden evaluando que las personas conozcan la política, los objetivos y cómo su trabajo a diario impacta. Entonces, eso es común que cuando hacen una auditoría de este tipo, le lleguen y le pregunten aleatoriamente a alguien cuál es la política de calidad de la empresa. Y todo el mundo, no sé, pero para esas fechas de fijo les ponen en los gafetes o ponen por todo lado la política para que la gente se la aprenda, para que la gente la memorice, etcétera. Pero deberían las empresas hacer conciencia y que no sea un tema nada más por cumplir, sino que sea algo permanente. Y comunicación es un punto muy importante. Eh, la norma pide ser claro en estos 5 puntos: qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién se encarga de hacerlo. Si esto no está bien definido, se generan malos entendidos, fallas en los procesos. ¿Y qué comunicar? Bueno, sí, ¿qué? Cuando hay fallas, cuando las cosas salen mal, cuando las cosas salen bien, cuando llega un nuevo producto, cuando llega compras, cuando salen, o sea, todos los procesos que ocurren dentro de la organización tienen que tener una comunicación. Que si bodega se quedó sin producto, bueno, la comunicación a compras, pero ¿cómo va a ser ese flujo? Entonces la ISO se asegura de tener todo, todo, absolutamente todo bien documentado. Justo el punto 7.5 es información documentada. La norma exige que mantengamos información documentada para garantizar la eficacia del sistema de calidad. La información tiene que estar actualizada, clara, accesible, en un repositorio adecuado. Además, que cuando se crea o se actualiza debe llevar ciertos elementos mínimos, como cierta estructura, como título, quién fue el autor, en qué fecha se publicó para ver la antigüedad, que mantenga un formato, si pasa por revisión o si alguien lo tiene que aprobar, que todo eso esté bien documentado.
Entonces, esto es lo que se pide de información documentada, que los procedimientos, manuales, políticas, instructivos, todo esté bien documentado. Eh, y con respecto al control, además de crear los documentos, claramente, cuando hablamos de que esté bien documentado, es que haya un control, que siempre hay una versión vigente o que cuando esté desactualizado lo actualicen. Eso es parte del control de la información documentada, que los empleados no trabajen con documentos desactualizados. Eso pasa mucho en gestiones, por ejemplo, cuando bancos, en aseguradoras, cuando eh, hacen un cambio de un formulario, por ejemplo, y a veces llega el ejecutivo y todavía mantiene el formulario viejo, y entonces hacen al cliente llenar un formulario viejo, después se dan cuenta que no era y le vuelven a pedir al cliente que vuelva a llenar el formulario correcto. Eso es un error clásico de las empresas por no cumplir un buen control de la información documentada. Ahora vamos al punto 8, al apartado 8 o capítulo 8 de la norma, que bueno, es uno de los más extensos porque aquí se aborda toda la parte operativa, todo lo que hacemos en la empresa. Incluye desde la planificación y control de las operaciones, los requisitos de productos y servicios, el diseño y desarrollo, hasta el control de proveedores externos, también producción, liberación de productos y manejo de las no conformidades. O sea, son varios puntos. Es un poco extenso, es un poco tedioso, pero vamos a verlo de manera eh, resumida, pero que complemente bien el texto, para no leer precisamente cada punto. Esto nos dice la norma sobre la planificación y control operacional. Eh, la empresa debe planificar y controlar los procesos de manera que garantice la conformidad de los productos y servicios. O sea, tiene que haber un control. Cuando hablamos de un control, puede ser lo que hace control de calidad, por ejemplo, una verificación de los productos, pero tiene que estar documentado. Entonces, debe de existir una planificación bien estructurado, cuál es el procedimiento, cómo se valida, cuáles son requisitos, formularios, el checklist, etcétera, y eso debe de controlarse. Ejemplo, una fábrica de zapatos. La planificación operacional incluye determinar los materiales que se van a usar, los controles de calidad en cada etapa de la producción, documentar que los zapatos cumplen con las tallas y las especificaciones antes de venderse. Y así estaríamos asegurando la calidad y el sistema de gestión de calidad estaría ISO 9001 estaría funcionando correctamente. 8.2. Requisitos para los productos y servicios. Eh, este punto está muy ligado al cliente. La norma indica que debemos comunicarnos efectivamente con los clientes para entender qué quieren, qué es lo que les gusta, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Entonces la comunicación continua es algo que pide la norma ISO con respecto a temas de calidad y al cliente. Entonces, eh, se deben procesar los pedidos de los clientes, atender las quejas, manejar su propiedad y, si es necesario, establecer acciones de contingencia para evitar que cosas malas pasen. Y aquí la clave es tener claridad de la relación cliente con la empresa. Entonces aquí vienen todos los debes que eh, se tienen que cumplir, o que se deben de cumplir, valga la redundancia, para, para poder cumplir con el apartado 8.2. Entonces, por ejemplo, proporcionar la información relativa a los productos y servicios. Muchas empresas pueden evidenciar esto, por ejemplo, que digan, tenemos la página web, aquí está el acceso a los clientes, o vean, aquí está el correo donde les mandamos periódicamente al cliente los productos y servicios que ofrecemos. Es parte de poder evidenciar que se cumple con el apartado. Luego eh, tenemos por acá el... Vamos a ver, vamos a ver,
requisitos para los productos y servicios. Tenemos acá. La organización debe definir los requisitos de los productos y servicios, ¿verdad? Valga la redundancia, va a depender de qué es lo que hace nuestra empresa, cuál es la razón de ser, cuál es la naturaleza de la empresa, si es manufactura o venta, servicios, considerando lo legal, lo reglamentario y lo que internamente se considere necesario. Entonces, por ejemplo, si es un producto, por ejemplo, un seguro o un crédito, hay temas legales que cumplir, hay temas regulatorios que cumplir, pero igual si es un alimento, hay temas de inocuidad que cumplir, hay temas del Ministerio de Salud que hay que cumplir, etcétera, o regulaciones internacionales si vendemos afuera. Eh, entonces, por ejemplo, un hospital privado debe cumplir no solo las expectativas de los pacientes, no es solo el hospital privado, no se queda solo con, es que le trabajo rápido, trabajo a tiempo, al precio que los clientes pueden pagar, sino que debe también cumplir las regulaciones, sanitarias que dicta el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo evidenciamos que estamos cumpliendo con esos puntos? Tenemos también el 8.2.3 habla sobre la revisión de los requisitos para los productos y servicios. Entonces, antes de comprometerse a entregar un producto o servicio, la empresa debe revisar que puede cumplir con los requisitos y documentar los resultados de esa revisión. Entonces, siempre debería haber algún cheque. Ya ese es el mundo ideal. ¿Podemos cumplir? Sí, listo, aquí está evidencia de que yo verifiqué que sí había disponibilidad para producir. Entonces, a veces puede sonar como, ay, pero qué tedioso, porque nada más no reviso y ya. Pero bueno, si yo nada más reviso ya, puede que revise y diga que no había, pero sí había. O digo que sí había, pero no había, ¿verdad? En cualquier caso le podría estar quedando mal al cliente. Y justamente la ISO 9001 se basa en quedarle bien al cliente. 8.2.4. Esta habla sobre los cambios en los requisitos para los productos o servicios. Si los requisitos cambian, que es normal, que en algún momento, por ejemplo, ponen una nueva ley para un préstamo y ya los requisitos que habían para el servicio ahora cambiaron, o le ponen ahí una nueva ley que ahora a un producto alimenticio que debe llevar la etiqueta con la cantidad de calorías en grande, en color fucsia, ¿verdad? Como lo quieran poner, es un cambio que ocurre y la organización debe actualizar la información documentada y comunicar los cambios a todos los involucrados, o sea, todas las partes interesadas tienen que saber que hubo ese cambio, cómo se comunica, si participa compras, si participa ventas, si participa calidad, si mantenimiento tiene algo que ver por la máquina, o sea, todo quien tenga que ver con ese cambio y obviamente producción tiene que estar comunicado, es parte de el cómo se comunica, se tiene que documentar porque es la evidencia de que los cambios se comunican. Entonces, llegan a auditar la ISO. Entonces, tenemos evidencia de que vean, aquí están los correos de cómo se comunicó. Aquí está en la llamada, tal fecha hubo una llamada, aquí está la minuta, etc. 8.3. Diseño y desarrollo. Cuando el producto o servicio lo requiere, la organización debe implementar un proceso de diseño y desarrollo estructurado para garantizar la conformidad. Entonces, esta es como la generalidad y ahorita lo vamos a ver eh, más a detalle, pero por ejemplo, una empresa automotriz, antes de fabricar un nuevo modelo, se desarrolla un proceso de diseño con pruebas, prototipos y validaciones. Entonces, ese proceso de diseño para crear un producto, un servicio, también tiene que estar documentado como parte de la evidencia. Entonces, el 8.3.2 habla sobre la planificación de ese diseño. Entonces, se deben definir cuáles son las etapas, quiénes son responsables, cuáles son los recursos, qué verificaciones hay que hacer, qué validaciones hay que hacer, qué controles tienen que tener los diseños y considerar también la participación de clientes usuarios para que lo puedan utilizar. Ejemplo, llega un banco y desarrolla una nueva aplicación, una nueva app
Y entonces se definen todas estas fases, el análisis, diseño, pruebas piloto con algunos usuarios, validaciones antes del lanzamiento. Y todo esto se documenta y es la evidencia de que cuando se hace la validación, la auditoría por parte del ente certificador, puede comprobar de que sí, realmente funciona así. ¿Por qué es importante? Alguien dirá, pero es que eso es puro papel, puro. No, es que si se cumple, estamos operando bien, porque estamos haciendo que participen las partes interesadas. Pero yo puedo hacer que participen las partes interesadas sin documentar. Sí, yo puedo hacer que participen las partes interesadas sin documentar. Pero ¿cómo lo evidencio? De ahí la documentación, ¿verdad? Si yo lo documento, me puedo certificar porque estoy cumpliendo con una cierta cantidad de debes. Aquí está el debe. La organización debe considerar todo esto y cómo lo evidencia. Si ya usted no quiere ser ISO y quiere mantener la buena práctica, bien, pero no va a tener la ISO, ¿verdad? Entonces va a depender de cuál es la estrategia de la empresa. Hay empresas que han sido ISO, empiezan, implementan un sistema y llegan donde llega el momento donde dicen, ok, de la ISO nos vamos a mantener esta y esta práctica. Pero estas otras las vamos a quitar porque nos quita productividad, por ejemplo. Y no nos vamos a certificar más. Eso puede pasar. Pero, ¿de qué depende? De la alta dirección y de la estrategia que quiere para la empresa. Continuamos. El 8.3.3 de la página 49 habla sobre las entradas para el diseño y desarrollo. Entonces, las entradas son los insumos que guían el diseño. ¿Qué entradas tenemos? Requisitos funcionales, información previa, aspectos legales, códigos de práctica, riesgos, todo eso es parte de lo que llega. Entonces, por ejemplo, para implementar, bueno, para diseñar más bien un nuevo envase de alimentos en cualquier industria de alimentos, las entradas tienen que incluir requisitos de conservación, o sea, ¿qué requisitos tiene que tener? Yo no puedo nada más decir, hoy vendo un producto en un frasco y mañana lo paso en una bolsa porque es más barata la bolsa. No, o sea, yo primero tengo que analizar todos los requisitos para ver si realmente yo puedo vender el producto en una bolsa. De lo contrario, tengo que mantener el frasco, aunque no lo quiera. Entonces, las entradas incluyen requisitos de conservación, regulaciones de etiquetado, expectativas de los clientes también, porque puede que yo diga, es que me sale más barato una bolsa, pero realmente al cliente le va a gustar, ¿verdad? Entonces, todo eso lo estudiaron. Yo recuerdo en su momento los colados, por ejemplo, de Gerber, antes, o sea, recuerdo cuando estaba yo pequeño, que siempre eran en nada más los tarritos de vidrio. Ahora uno ve otras marcas que tienen unas bolsitas ahí que tienen una tapita particular. Entonces, por ejemplo, en su momento, esa empresa que empezó con ese nuevo diseño, tuvo que hacer todo un estudio en el mercado, de probarlo para que la gente se acostumbrara a lo práctico que eran esas y demás, porque probablemente todo el mundo estaba acostumbrado al otro diseño. Es parte de poder investigar y tener la evidencia. Vean, hicimos una plan piloto, hicimos encuestas, a la gente le gustó, el 70% dijo que lo compraría, el 80% dijo que era más práctico que la tapita, que el tarrito de vidrio, que a los niños lo pueden quebrar o que cuesta abrirlo, que con eso pueden comer solos, etcétera. Todo eso es parte del diseño y desarrollo de productos y esto ocurre, el diseño y desarrollo de productos y servicios ocurre todo el tiempo en las empresas, siempre que hay algún producto nuevo o algún rediseño del actual. Y el tema aquí es que eso hay que documentarlo para poderlo evidenciar. Si no se documenta, no hay evidencia de que realmente existe una mejora relacionada a este punto. Okay. Y tenemos acá los controles del diseño y el desarrollo. Entonces, este 8.3.4, aquí lo que nos dice es que se deben aplicar controles durante el proceso de diseño como revisiones, verificaciones y validaciones para asegurar que los resultados cumplen los requisitos. Entonces, un ejemplo, una empresa de electrónicos, antes de lanzar un nuevo celular, hace pruebas de laboratorio, pruebas de usuario y confirma que funcione como se esperaba. Entonces, vean que es la continuación del punto anterior. Eh, y vean que aquí está, la organización debe, es un debe, se tiene que cumplir.
8.3.5, salidas del diseño y desarrollo. Ya en esta parte vemos que las salidas del diseño y desarrollo son el resultado tangible, o sea, ya lo que se obtiene a partir del diseño y del desarrollo, para la redundancia, del trabajo realizado. La organización tiene que asegurarse de que estas salidas cumplan con lo que se definió en las entradas y que sirvan de base para las siguientes etapas del proceso, que incluyan criterios de aceptación y que sean seguras y correctas para su uso previsto, ¿verdad? Que cumplen con todo. Entonces, por ejemplo, si está diseñando un software para un banco, la salida debe incluir no solo el producto terminado, no solo el software, sino también manuales de uso, cómo se usa, las pruebas, evidencia que se hicieron pruebas, cuáles fueron los criterios para decir que aprobó o no, las validaciones que se hicieron para asegurarnos de que cumple lo prometido y que es seguro para los clientes. Pero entonces va más allá de solo el producto. Vamos a ver. Aquí con respecto al 8.3.6, que habla sobre los cambios, la hizo por toda la ola de cambios, porque en todo momento pueden haber cambios en control de calidad, en el liderazgo, en los recursos, en el diseño y desarrollo, y entonces no iba a ser la excepción. Entonces aquí viene que el diseño y el desarrollo no es estático, sino que pueden surgir nuevas necesidades en medio de un diseño. Entonces, la norma lo que pide, lo que se debe hacer es identificar cuáles son los cambios, revisar y controlar adecuadamente que no afecten la conformidad, si se va a hacer un cambio que siga cumpliendo con lo que pide la regulación, y además dejar evidencia documentada claramente de que los cambios se hicieron, de cuáles fueron los cambios que se hicieron, los resultados de las revisiones, quién autorizó, todo eso tiene que estar documentado y qué acciones se tomaron para evitar impactos negativos. 8.4. Este nos habla sobre el control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Vean que el punto 1 es generalidades, todas vienen con ese primer apartado o con esa primera sección. Muchas veces la organización depende de proveedores externos para ciertos procesos o servicios. La norma lo que exige acá es que controlemos lo que nos entreguen y que aseguremos que cumple con los requisitos. Entonces vean que es el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿Por qué procesos? Porque podríamos tener algún outsourcing. Productos por la materia prima que compramos, o productos semiterminados que compramos, o producto completamente producido que compramos, o servicios suministrados también. Todo lo que nos brinde una empresa externa tenemos que controlar. Básicamente eso es lo que nos dice eh, la norma. Por ejemplo, si una empresa compra materia prima para producir algún alimento, pues vamos al ejemplo de la panadería, no basta con recibirle el producto al proveedor, hay que evaluar al proveedor, verificar la calidad del entregado, registrar esos controles para asegurarnos de que todo cumple con los estándares de inocuidad, por ejemplo. Pero, y alguien dirá, pero profe, la norma es de calidad, no de inocuidad. Bueno, es que cumplir con inocuidad es cumplir con un requisito de cliente. Es que yo compro algo y no me quiero enfermar. Entonces, eso es un requisito de calidad. Entonces, la calidad siempre va a estar implícita en casi todas las normas, por lo mismo. El 8.4.2 habla sobre el tipo y alcance del control. Entonces, aquí nos dice, el nivel de control que se aplica a los proveedores externos depende del impacto que esos productos o servicios tengan en nuestra organización. Entonces debemos definir claramente qué controles vamos a aplicar, asegurarnos de que cumplen con los requisitos legales y, y del cliente también, y verificar periódicamente su efectividad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, no todos los proveedores nos venden un producto crítico. Puede que algún proveedor nos vende papel para etiquetas. Y entonces yo digo, bueno, ese proveedor que me vende papel para etiquetas, yo solo ocupo que la etiqueta sea de cierto tipo ahí, resistente al agua.
Ya después de eso, cómo la manipula, cómo hace todo, no me afecta. Pero el del envase sí, porque el envase no puede venir contaminado, ¿verdad? Entonces es diferente el control que yo le hago a un proceso. Otro ejemplo, si un banco contrata un proveedor para procesar datos confidenciales, el control será mucho más riguroso que el servicio de limpieza, ¿verdad? Ambos son proveedores, pero uno sí hay que establecer las auditorías, controles de seguridad y revisiones de que cumplen la normativa, y el otro nada más evalúa que realmente limpia. Así de diferentes pueden ser los proveedores que le dan un servicio a una empresa. El 8.4.3 habla sobre la información para los proveedores externos. Entonces, además de controlar, debemos comunicar claramente a los proveedores externos qué esperamos de ellos. Yo no puedo asumir nada más que todo me va a salir bien y que me dan lo que yo quiero, sino que también lo debo comunicar. Eso aplica en la vida, en realidad, pero bueno, la norma indica que la organización debe detallar qué productos o servicios se requieren, qué aprobaciones son necesarias, cómo se les va a evaluar, la interacción con la organización y las verificaciones que se van a aplicar. Entonces, el proveedor debería saber esto. ¿Por qué? Porque si el proveedor lo sabe, entonces va a cumplir lo que yo ocupo. Si yo no le digo al proveedor que lo voy a evaluar de tal forma, va a llegar, me va a entregar algo y se lo voy a devolver. Y no me sirve, no le sirve ni al proveedor, ni me sirve a mí que ocupo el producto. Entonces, yo que ocupo que llegue, pero que llegue bien, ocupo comunicarme con el proveedor para que lo que me lo mande bien, ¿verdad? Es parte de. Ahora, eh, antes de continuar, quería que no haya alguna pregunta, pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Todo bien? Ok, continuamos con el 8.5 que habla sobre producción y provisión del servicio. El 8.5.1 nos dice que la producción y la prestación de servicios debe hacerse bajo condiciones controladas, o sea, que no se puede dejar nada a la improvisación, sino que todo tiene que estar bien claramente definido, todo bien medido, todo bien controlado. Esto incluye elementos como información documentada, claramente. Cuando uno habla de la ISO, por todo lado va a decir información documentada. Todo tiene que estar documentado. Recursos de seguimiento, pero la norma lo va recordando por todo lado, pero me da risa porque en todo lado siempre va a decir algo de información documentada y es justamente eso. Todo tiene que estar escrito, de todo tiene que haber evidencia. Entonces, los recursos de seguimiento también, el personal competente, prevención de errores humanos, verificación de la capacidad de los procesos. Un ejemplo, en una planta de manufactura se debe documentar claramente las especificaciones del producto, medir en cada etapa que se cumplen, tener el personal capacitado, asegurarse de que los equipos están calibrados para evitar errores en la línea de producción. Entonces, bueno, eso es una forma de, de cumplir con este punto. Entonces, todo el producto que yo vendo, todas las especificaciones o el servicio que yo ofrezco, todo tiene que estar documentado. Todas las especificaciones tienen que estar documentadas. Digamos que la ficha técnica del producto y la ficha técnica del servicio. El 8.5.2 nos habla de la identificación y trazabilidad. La norma pide que los productos y servicios se puedan identificar en todo momento y que exista trazabilidad de cuando sea un requisito. Esto quiere decir que podamos rastrear un producto desde su origen hasta su destino final y viceversa. Eso se veía en metrología, por eso está muy relacionado, porque y en todos los temas logísticos, yo necesito saber, si yo tengo que retirar del mercado un producto, tengo que saber dónde está, tengo que tener esa trazabilidad, tengo que saber qué salió y hacia dónde va. Entonces, un ejemplo
de la industria alimentaria, normalmente las producciones llevan el número de lote y se puede rastrear desde la granja o proveedor que nos dieron los insumos para producir, toda la planta de procesamiento, quién lo hizo, quién fue el que operó ese lote, quién estaba, quién no, hasta el supermercado donde se vende. O sea, todo eso se debe poder rastrear. 8.5.3, propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Aquí la norma señala que si recibimos bienes o información o equipos que son propiedad de un cliente o de un proveedor, tenemos que protegerlos, verificarlos y cuidarlos como si fueran propios. Y si llegara a ocurrir una pérdida, daño o uso inadecuado, se debe notificar y documentar lo ocurrido. Va a depender, obviamente. Por ejemplo, depende del servicio, puede que el cliente nos esté dando información, entonces yo tengo que cuidar esa información. No la puedo divulgar, por ejemplo. O si un proveedor me presta tarimas, yo no las puedo dañar, no las puedo perder, no me las puedo dejar. Entonces hay que cuidarlo. Un caso, otro ejemplo puede ser que un cliente entrega moldes especiales para la producción de una pieza. El cliente quiere que le preparen una pieza y nos da los moldes. Entonces, si la empresa como tal tiene que almacenarlos, mantenerlos a salvo, y si hay algún daño hay que comunicarlo y hay que documentarlo también. Entonces es parte del cumplimiento de este punto. 8.5.4 y 8.5.5, aquí nos habla de la preservación y actividades posteriores a la entrega. La organización o la empresa debe preservar los productos durante la producción y después de la entrega para que mantengan su conformidad. Entonces, además de considerar qué actividades posteriores a la entrega son necesarias, como por ejemplo las garantías, los mantenimientos o los soportes. Para verlo en un ejemplo más claro, porque creo que este punto se enreda. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la venta de electrodomésticos. La empresa no solo le entrega el producto a un cliente, sino que garantiza un periodo de servicio postventa, revisiones o repuestos, asegurando así la conformidad de la entrega. O sea, temas de confiabilidad y garantía. La empresa tiene que asegurar esa provisión del servicio posterior. Que si la empresa vende autos, ok, podemos conseguir piezas, mantenimiento. Que si la empresa vende celulares, damos mantenimiento, recibimos. Que si la empresa vende zapatos, los recibimos y se dañan o podemos corregir ciertas cosas, etc. Eso es el tema de preservación y actividades posteriores a la entrega. Después de la entrega, el cliente sigue siendo mi cliente y hay empresas que no tienen esto muy claro. Y no puede faltar control de los cambios, ¿verdad? Entonces, la norma siempre va a exigir que cualquier cambio en la producción o en la prestación de un servicio también debe revisarse, probarse y documentarse. Es decir, no se pueden hacer modificaciones improvisadas sin un control formal porque eso afecta la calidad. Si de repente cambiamos la forma de producir, por ejemplo, y no lo documentamos, en el tiempo perdemos la trazabilidad, perdemos cómo se hizo, no tenemos cómo evidenciarlo, entran nuevos, no se pueden capacitar como se capacitaron los otros que sí tenían información. Todo se tiene que documentar, todo cambio se debe documentar. Luego viene el punto 8.6, que es la liberación de productos y servicios. La organización dicta o indica que ningún producto o servicio se le puede entregar al cliente hasta que se verifique que cumple con todos los requisitos. Y esto asegura que no hayan errores en lo que se entrega. Entonces, obviamente, por ejemplo, en una planta de producción pasan, no sé, por ejemplo, por detectores de metales para asegurar que no lleve algún metal en la comida. Y ya después llega calidad, verifica, sí, todo pasó y listo. Ahí hay una liberación de un producto.
y se debe de documentar la conformidad, o sea, todo está bien, igual lo documento. Y dejar trazabilidad de quién autorizó la liberación. Ok, fue un supervisor o un analista de calidad o un operario de calidad, quien fuera. Tiene que quedar documentado que alguien dio el visto bueno. Esa es la persona responsable de hacerlo. No ocurre tanto en servicios, no es común verlo, pero hay un rol responsable. Si alguien aprueba un crédito, es porque la persona ya revisó que todo estaba bien y que el cliente cumplía con los requisitos y le aprueba el crédito. Sí queda documentado quién lo hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo y bajo qué condiciones lo hizo. Ok, continuamos. 8.7. Control de las salidas no conformes. Cuando un producto o servicio no cumple con los requisitos, la empresa debe identificarlo. O sea, vamos a ver los productos, pasaron por el detector y nos damos cuenta que hay unos que no cumplen, no conformes. Entonces hay que evitar que lleguen al cliente. Eso nos sale más caro. Existen diferentes formas de manejar estas salidas no conformes. Eh, y puede ser que algo esté malo, pero lo podamos, o con algún error o algún detalle, lo podemos corregir. Pero si no, hay que separarlo, o suspender la entrega, o pedir autorización para aceptarlas bajo condiciones especiales. Ejemplo, vendemos latas de pintura, pero tenemos la pintura, pero se le cayó la etiqueta. ¿Nos la reciben así? Ok, pero eso se documenta también para cumplir con la calidad y para que el cliente no se vea sorprendido. Es más, le damos un descuento porque estaban viejas y no sé qué. Ok, todo eso igual se documenta. Entonces, la organización debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes formas, que es lo que viene ahí: corregir, separar, informar al cliente o permiso para aceptarlo con esa no conformidad. Ok. El 8.7.2 nos dice que, perdón, nos habla igual de la, a ver, no, vamos a ver, perdón, sí, ya siento que ronco. Vamos a ver, aquí toda no conformidad debe quedar documentada, se debe escribir qué pasó, qué acciones se tomaron, si hubo concesiones, si el cliente aceptó el producto con algún defecto y quién autorizó por parte del cliente. Todo eso tiene que estar documentado. Esto amarra con el anterior. Luego viene el capítulo 9, que es la evaluación del desempeño. Vamos a ver. Eh, y sorry, yo sé que esta clase es bastante larga, bastante tediosa, pero bueno, son todos los puntos de la ISO 9001 en una sola clase. Vamos a ver la evaluación del desempeño. Que eso es una parte ya más bonita, digamos, de la ISO y de las empresas en general. A partir de este punto, eh, trata sobre cómo evaluar el desempeño de gestión de la calidad. Cómo saber si estamos cumpliendo o no. Entonces tenemos 9.1. Bueno, primero que todo las generalidades, que habla sobre que la empresa debe de definir qué necesita medir y cómo lo va a hacer. Y también debe establecer cuándo va a medir, cada cuánto, con qué métodos va a medir y cómo va a analizar los resultados. Toda esa planeación tiene que estar escrita y bueno, tiene que estar documentada, ¿verdad? Todo debe documentarse para demostrar que el sistema funciona como decimos que funciona. Entonces, por ejemplo, una clínica mide el tiempo promedio de atención de un paciente y se analizan los datos cada mes y se documentan los resultados para verificar que el servicio sigue siendo eficiente. Por ejemplo, entonces, ¿cuánto está esperando la gente? Eso lo podemos medir. ¿Cómo nos califica la gente? Eso lo podemos medir. Podemos hacer encuestas, podemos hacer
preguntas ahí en sitio, que salgan y toquen un botoncito de si les gustó o no, que nos escriban a un buzón. Tenemos que definir el cómo. Parte de las generalidades es determinar cómo, pero la empresa debe de hacerlo. Luego, satisfacción del cliente. Es un tema clave. La empresa debe medir cómo nos percibe el cliente, ya sea por nuestro producto, por nuestro servicio, para saber si cumplimos con las expectativas o no y por qué no. Eh, y esto puede hacerse con encuestas, ¿verdad? Como les decía, retroalimentación, quejas, reuniones, análisis del mercado, etc. Ejemplo, una aerolínea aplica encuestas después de un vuelo preguntando si el cliente se fue satisfecho, muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho. Y eso sirve para identificar mejoras. Y uno puede evaluar, uno podría decir, qué raro, analizando los vuelos, el vuelo de Costa Rica a México es el que tiene más insatisfacción. Entonces uno podría de ahí encontrar mejoras. Ok, los que trabajan en ese vuelo, que están haciendo mal, ¿verdad? Ya obviamente sí sea el tema de mejoras y de proyectos, pero bueno, sirve como insumo. Al final sirve para uno de los principios que decíamos antes, toma de decisiones basada en hechos. Ocupa información para tomar decisiones. 9.1.3, análisis y evaluación. Entonces viene justamente, ya yo evalué, ahora voy a analizar. Aquí explico que los resultados del análisis deben usarse para evaluar esa conformidad de los productos, el grado de satisfacción de los clientes, el desempeño que tiene el sistema de calidad, si los planes se cumplieron, la eficacia de las acciones, de proveedores externos y detectar oportunidades de mejora. Al final, si yo uso esto, nada más evalúo y no hago nada con los datos, de nada me sirve. A mí de nada me sirve una encuesta si yo no tengo una acción con esa encuesta. Una encuesta para saber que la gente dice que estamos bien, ajá, y qué, tengo que mantenerme bien. O bien, la encuesta dice que estoy mal, tengo que corregir. Luego viene el 9.2, que habla sobre la, la auditoría interna. El 9.2 habla sobre la auditoría interna. Aquí, vamos a ver, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca si el sistema de la gestión de calidad es conforme con, y ahí vienen los puntos. Aquí la redacción del título viene inclusive el debe, o sea, tiene que hacerlo, y para verificar si es conforme con los requisitos de la organización y los requisitos de la norma. Entonces, la idea de una auditoría interna es hacer un diagnóstico de cómo estamos cumpliendo o no la norma para corregir, y que cuando nos evalúe el ente acreditador, perdón, el ente certificador, nos, nos ayude a corregir. Por ejemplo, una auditoría interna puede decir, vea, no estamos cumpliendo el 8.2, el 7.3, el 4.1, el 4.2, el 5.7, así sucesivamente. Y de ahí salen planes de acción para luego corregir. Entonces, el 9.2.2 dice que la organización debe planificar, debe definir los criterios de la auditoría, quiénes van a ser los auditores, asegurarse que los resultados se informen, que se hagan correcciones y toma de acciones correctivas. Entonces, de ahí tiene que salir un plan de acción y conservar la información documentada como evidencia de que se implementa la auditoría. Hasta esa auditoría es evidencia para cuando nos validen. Luego viene la revisión por la dirección. Eh, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, o sea, cada cierto tiempo, periódicamente, la alta gerencia, la dirección,
tiene que asegurarse que todo está bien, que está funcionando, que la alineación continúa con la dirección estratégica de la empresa, que la empresa no va por un rumbo y el sistema de calidad por otro, sino que realmente se mantiene donde tiene que estar. Luego el 9.3.2 nos da las entradas de la revisión por la dirección. Entonces, ¿qué va a revisar bueno, ¿qué debe contener más bien esta revisión de la dirección? El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previa, o sea, de las revisiones por la dirección previas. ¿Es que quiere decir esto? Que si ya la dirección había revisado anteriormente y quedaron acciones por cumplir, el avance de cómo van. Cambios en cuestiones externas o internas que puedan afectar y que sean relevantes. La información sobre el desempeño, todos los indicadores definidos, todo lo que queremos medir, satisfacción del cliente, el desempeño, tiempos, no conformidad, resultados, entregas, todos los indicadores que midamos, que consideremos importantes para el sistema de gestión, se deben de evaluar. La adecuación de los recursos para ver si estamos bien con lo que tenemos o hay que hacer algún cambio, y la eficacia de las acciones tomadas, y también las oportunidades de mejora que se encuentren para que la alta gerencia nos diga, sí, adelante, vamos a tomar más. Luego, ¿qué sale de una revisión de la dirección? Salen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. Okay, ¿qué así vamos a hacer? ¿Qué no? ¿Para qué van a dar recursos? ¿Para qué no? Las necesidades de cambio. Puede que la alta dirección ya sea quien nos diga tenemos que cambiar y ahí sí nos dan pelota, como decimos. Y bueno, las necesidades de recursos justamente que son quienes van a aprobar. Punto 10. Mejora. Ya venimos hablando de que evaluamos, implementamos todo y viene la mejora. La mejora justamente, vamos a ver, aquí tengo una duda. Bueno, la mejora, este capítulo, bueno, ya se compone de estos tres apartados: generalidades, no conformidad y acción correctiva, y mejora continua, y nos trae justamente eso de que ya auditamos, tenemos todo un diagnóstico, ya sabemos cómo operamos, y aquí viene qué vamos a hacer ya para corregir. Recuerden que también está el flujo planear, eh, hacer, verificar, actuar. Entonces, justo ya esa es la parte donde vienen esos cambios para bien. El 10.1 es la generalidad, que dice que la empresa debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir con lo que el cliente quiere y aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, ¿qué debe incluir? Todo lo que viene acá. Mejorar los productos, corregir los errores y mejorar el desempeño del sistema de gestión. Entonces, todo esto es lo que habla la generalidad. Ya luego viene el cómo actuar en lo demás. 10.2. No conformidad y acción correctiva. Entonces, cuando ocurre una no conformidad, cualquier error, incluyendo quejas, por ejemplo, la organización tiene que tener una reacción. Entonces, reaccionar ante la no conformidad. Y cuando sea aplicable, corregir, controlar, hacerle frente a las consecuencias, a las garantías, por ejemplo. Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelvan a ocurrir. Entonces, no es solo que hoy le llegó al cliente un helado sin palito, por ejemplo, helados pinos. Puede que el cliente se queje porque le llegó un helado sin palito. Y ya, no es suficiente con decirle al cliente, venga, le regalo le doy un nuevo helado para que compense ese que le llegó sin palito. O me llegó un helado treat sin galleta, ¿verdad? Entonces, no es suficiente con decir, venga, le doy ahora un helado treat que si tiene galleta. Y no es suficiente, sino, ok, ¿por qué el helado iba sin galleta? ¿Por qué el helado iba sin palito? Tenemos que corregir desde la raíz. Y entonces aquí es donde viene a implementar cualquier acción necesaria, vienen los proyectos de mejora, aquí es donde aplica DMAIC, que es todo el ciclo de mejora, entran los Greenbelt, los Blackbelt a hacer sus proyectos. Y ya luego, si fuera necesario, actualizar riesgos, oportunidades
y hacerle cambios a lo que aplique dentro del proceso productivo o el rediseño del proceso del producto o servicio si es necesario. El 10.2, no conformidad de acción colectiva. Aquí la organización debe conservar información documentada como evidencia, eh, de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada. Entonces, de dónde venían los errores y qué se hizo y los resultados de lo que se hizo para ver si funcionó. Y tenemos aquí por último mejora continua en el 10.3, que básicamente es que la empresa tiene que mejorar, siempre tiene que mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad. Y cuando hablamos del sistema de gestión de calidad, y la empresa como un todo. Entonces se deben de considerar todos los resultados de los análisis, del diagnóstico, de la auditoría interna y la evaluación que se hace, lo que sale de la revisión de la dirección y todo esto para determinar si hay necesidades o oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. Entonces, evidencia de que realmente existe mejora continua en la empresa. Y con esto quedamos en la clase de hoy. Yo sé que fue algo tedioso o algo extenso, pero esto es así, una pincelada. Hay cursos específicos que podrían llevar. Hay gente que se interesa en esos temas de la ISO 9001 y llevan ya sea el curso de auditor o algún curso para implementar. Y digamos que una clase no es suficiente, pero eso fue una pincelada macro de lo que es la ISO 9001. Y si a alguno le gusta, puede llevar un curso. Les recomendaría que si a alguien le gusta y quiere irse por esta rama, eh, también puede buscar capacitarse en estos temas para poder ser más especialista. Yo he llevado el curso de auditor eh, y entonces uno aprende cómo evaluar justamente la norma. No tanto cómo implementar, sino cómo evaluar. Y en ese evaluar es, ok, me cumple los debes o me cumple los debes. ¿Verdad? Hay que fijarse mucho y la norma por todo lado dice debe, pero en algunos dice puede, porque también hay algunos puntos que son opcionales. Esos puede, no van a ser indispensables, pero los debe sí. Los debe hay que cumplirlos. Listo, si no tienen más dudas, quedamos hasta acá. Que pasen linda noche.